Javier Solís dio un paso firme hacia la boca del escenario y levantó la mano para frenar al mariachi justo cuando los violines estaban por atacar la primera nota. Fue un gesto seco, preciso, imposible de confundir. El sonido se quebró como un vaso contra el piso. Los músicos se detuvieron a medias, los metales quedaron inflados de aire, y un murmullo inquieto recorrió las butacas como una ola sin espuma. Nadie sabía qué estaba pasando. Javier no solía interrumpir un concierto. Su disciplina era legendaria, casi militar. Por eso, cuando aquel silencio inesperado cayó de golpe, el público se inclinó hacia adelante, instintivamente, como si el cuerpo quisiera anticipar algo que la mente aún no entendía. Una mujer en la cuarta fila, una voz rajada por décadas de cigarro y madrugadas, susurró: «Es por Lola». El comentario se perdió en la penumbra, pero llegó, punzante, a los oídos de quienes conocían los rumores que desde hacía semanas corrían por cantinas y oficinas, que Lola Beltrán estaba terminada, que lo había perdido todo, que ya no tenía dónde cantar ni quién apostara por ella, que la habían dejado caer. Y ahí estaba, sentada a un costado del escenario, apenas iluminada por un reflejo lateral. Su presencia no figuraba en el programa. Su vestido, de seda negra, tenía un brillo ajado, como si la tela arrastrara la memoria de noches mejores. Miraba el escenario sin parpadear, con la columna recta, obligándose a una dignidad que solo quienes han estado al borde del abismo comprenden. Javier la había visto llegar minutos antes del espectáculo, sola, sin el pequeño séquito que la solía acompañar en sus años de esplendor. Caminó por el pasillo del teatro como si pisara sobre cristales. El tacón se le dobló una vez, pero no se detuvo. Llevaba el cabello perfectamente arreglado, pero aquel orden extremo delataba lo contrario. Estaba intentando sostener el mundo con horquillas y laca. En el camerino, él le había ofrecido asiento, pero ella se mantuvo de pie. «Canta bonito esta noche, Javier», dijo, buscando un tono ligero que no halló. «Tú lo necesitas». Pero fue él quien vio cómo su mano falló al encender el cigarro. No era nerviosismo escénico. Era la mano de alguien que ha perdido la tierra firme. Por eso, cuando el concierto comenzó, Javier no pudo ignorarla. La presencia de Lola en el costado oscuro del escenario tenía el peso de una tragedia silenciosa. Los músicos, al verla, bajaron un poco la cabeza. Los viejos del mariachi la respetaban como se respeta a las mujeres que se han ganado el aplauso en noches interminables de humo y sangre. Javier avanzó un paso más. No miró al público, no buscó la luz. Giró la cabeza apenas, lo suficiente para verla. Y Lola, al sentir la mirada, tensó la mandíbula. No quería compasión. No quería ser recordada como una reina destronada, pero tampoco evitó los ojos de Javier. Era una mujer orgullosa, sí, pero también era alguien que había cargado demasiados inviernos en silencio. El teatro entero percibió esa corriente muda, ese intercambio que no necesitó palabras. La respiración colectiva se detuvo. En la mesa de sonido, el ingeniero se quedó con los dedos suspendidos sobre las perillas. En el palco superior, dos ejecutivos jóvenes de una disquera murmuraron algo entre dientes, temiendo que Javier tuviera pensado improvisar. Y si él improvisaba, nada podía controlarse. Porque Javier Solís no improvisaba por capricho. Lo hacía por necesidad. Y cuando lo hacía, cambiaba destinos. El maestro del mariachi, sin recibir señal, mantuvo el arco en el aire, como si temiera que cualquier movimiento accidental pudiera romper la atmósfera frágil que se había formado. Un silencio así no ocurría ni en los funerales. Entonces, Javier bajó el micrófono. Ese gesto, simple para cualquiera, fue un terremoto para todos los presentes. Era un símbolo. Renunciar, aunque fuera por un segundo,
al poder de su voz para darle espacio a algo más grande, más urgente. Un hombre del público tosió, incómodo. Una mujer se llevó la mano al pecho. Un fotógrafo freelance se puso de pie creyendo que lo iban a regañar por adelantarse. Pero no pasó nada. Javier dejó caer los hombros apenas, como si hubiera tomado una decisión que venía rumiando desde mucho antes de que las luces se encendieran. Miró al suelo, respiró hondo y volvió a levantar el rostro hacia ella. Lola no se movió, pero su mirada, profunda y cansada, brilló por un instante. No era gratitud, era reconocimiento, era la comprensión de que algo imposible estaba a punto de comenzar. La noche se torció. La historia también. Y todos, desde el vendedor de programas hasta los ejecutivos del palco, supieron que lo que estaba por suceder no formaba parte del espectáculo. Era algo más peligroso, más íntimo, más irreversible. Era el principio del gesto que marcaría la leyenda. Javier permaneció inmóvil en el escenario, sosteniendo todavía el silencio que había impuesto minutos antes. El mariachi aguardaba su señal, pero él no la daría. No aún. Había algo que tenía que ser contado. No con palabras, sino con gestos. Con esa quietud que solo aparece cuando una verdad pesa demasiado para disfrazarla con música. Porque la caída de una reina nunca es un suceso repentino. Es un proceso silencioso, lento, casi perverso, que se va clavando como una espina bajo la piel. Y Javier había visto cada uno de sus capítulos reflejados en Lola Beltrán. Todo había comenzado meses atrás, cuando las disqueras decidieron apostar por voces más jóvenes, menos costosas, más dóciles. Lola, acostumbrada a contratos que parecían vitalicios, se encontró un día rodeada de ejecutivos que no conocían los palenques de madrugada, ni las giras de pueblo en pueblo, donde la luz fallaba y el público exigía verdad antes que glamour. Aquellos muchachos de saco claro y lenguaje calculado la escuchaban con sonrisas diplomáticas. La dejaban cantar 2 versos, quizá 3, y luego se miraban entre ellos, como si evaluaran una reliquia cuya época había terminado. «Queremos modernizarnos, señora Beltrán», le dijo uno, sin el menor temblor en la voz. «Necesitamos algo más fresco». Ella se había sentado derecha, como si tuviera una corona invisible que no pensaba entregar. «¿Más fresco que la experiencia?», preguntó, serena. El ejecutivo no respondió. Solo anotó algo en un cuaderno que no necesitaba. Al salir del edificio, alguien le ofreció amablemente un taxi. No lo aceptó. Caminó 3 cuadras con el bolso apretado contra el pecho. Allí comenzaron los rumores. Que estaba acabada. Que el público ya no llenaba los recintos para verla. Que los mariachis la contrataban solo por respeto. Que pronto se retiraría. Las palabras pesan más cuando se dicen en voz baja. A Javier le llegaron fragmentos de esa caída por medio de músicos, técnicos de sonido, secretarias de disqueras y dueños de cantinas. Historias contradictorias, sí, pero todas con el mismo fondo. Lola estaba perdiendo terreno y nadie parecía dispuesto a extenderle la mano. Él recordaba perfectamente la primera vez que la escuchó cantar. No fue en un teatro, sino en una pequeña estación de radio, donde ambos coincidieron grabando boleros en horarios mal pagados. La sala era un horno. El ventilador hacía más ruido que las guitarras. El ingeniero, semidormido, apenas movía las perillas. Pero cuando Lola cantó la primera estrofa de Cucurrucucú, las paredes temblaron. Desde entonces supo que estaba destinada a la grandeza. Y así fue. Por eso le resultaba imposible comprender cómo alguien podía olvidarlo con tanta rapidez. El deterioro se hizo evidente semanas antes del concierto. Un representante, ese tipo de caballero que apaga cigarrillos en ceniceros ajenos, había manejado sus últimos asuntos. Manejado o aprovechado.
Le prometió una gira internacional que nunca existió. Firmó contratos sin consultarla y se llevó la mitad de sus ahorros alegando gastos de promoción. Cuando ella reclamó, él sonrió y le respondió: «Mire, Lola, la industria es así. Un día estamos, al otro. Nos reemplazan». Ella lo despidió sin escándalo. Pero cuando cerró la puerta del despacho, sintió que algo se rompía definitivamente. No fue distinto con la prensa. Las columnas de espectáculos comenzaron a ser crueles. No con insultos abiertos. No se atrevían. Sino con esa ironía disfrazada de análisis que lastima más. «Parece haber perdido la fuerza», escribió uno. «Lola necesita reinventarse», opinó otro. «Tal vez llegó el momento de ceder el lugar», remató un tercero. Ella fingió no leerlos. Pero Javier sabía que los recortes estaban guardados en su bolsa, doblados con pulcritud, como si guardarlos le permitiera controlarlos. Y entonces apareció él, Javier Solís, en el cenit de su gloria, con discos que se vendían por miles y presentaciones agotadas. Le recomendaron, amablemente, mantenerse al margen del drama de Lola. No convenía asociarse con quien ya no tenía respaldo. Era mala estrategia, mala prensa, mala inversión. Javier escuchó, pero no obedeció, porque había algo en la caída de Lola que le resultaba insoportable. No era la injusticia, aunque eso también dolía. Era que él mismo había rozado ese precipicio. Recordó el día en que una enfermedad, mal divulgada y peor entendida, casi lo deja sin voz. Los periódicos lo dieron por vencido antes de tiempo. Las disqueras dudaron. Los empresarios lo reemplazaron de carteleras sin siquiera avisarle. Él también había sentido esa sensación de estar en un cuarto donde las puertas se cierran despacio y todos miran hacia otro lado. Por eso, cuando Lola entró en el teatro aquella noche, sin músicos que la escoltaran, sin representante, sin cámaras, sin más que el peso de su nombre, Javier sintió un golpe seco en el pecho. Ella tomó asiento en la penumbra mientras los asistentes la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto incómodo. No era habitual ver a una figura como ella en un costado, como invitada silenciosa, como presencia colateral, y menos aún con ese gesto de alguien que ha pasado más batallas de las que piensa contar. El teatro, sin saberlo, la estaba juzgando. Y ella lo sabía. Por eso mantuvo la cabeza erguida, aunque las manos, ocultas en su regazo, se apretaban una contra otra. En ese momento, mientras el público murmuraba y el telón se abría, Javier tomó una decisión. No estaba escrita en el programa. No estaba conversada con nadie. Era algo que surgió como surgen los actos definitivos, de un impulso que mezcla memoria, compasión y orgullo. No iba a permitir que esa mujer, esa voz que había enseñado a un país entero a gritar y a llorar, se consumiera en silencio frente a él. Así que detuvo la música, detuvo el ritmo, detuvo la noche. Y mientras el teatro entero contenía la respiración, entendió que lo que estaba a punto de hacer podía costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. Pero también comprendió algo aún más profundo. Hay momentos en los que un hombre no canta para el público, ni para la industria, ni para su propio nombre. Canta para reparar lo que otros rompieron. Y aquella noche, Lola Beltrán era una herida abierta que el mundo olvidaba. Javier no estaba dispuesto a permitirlo. El silencio seguía allí, suspendido sobre el escenario como un péndulo detenido. Javier Solís tenía el micrófono a media altura, sin voz aún, sin intención de iniciar canción alguna. No era indecisión, era preparación. La clase de preparación que antecede solo a los actos que cambian un destino. El público comenzaba a inquietarse. No por impaciencia, sino por intuición. Sabían, aunque no supieran por qué, que estaban al borde de presenciar algo que no pertenece a los espectáculos, sino a los mitos.
Javier alzó la mano lentamente. Los músicos, tensos, esperaban una orden que no llegaba. El maestro del mariachi tragó saliva. Tenía décadas siguiendo cantantes, llenando teatros, improvisando entre interrupciones y cables defectuosos. Pero nunca había visto un silencio como ese. Era un silencio que dolía. De pronto, Javier habló. Esta canción... Su voz salió grave, directa, como una piedra que cae en un río quieto. No me pertenece esta noche. Hubo un estremecimiento entre las butacas. Los fotógrafos levantaron las cámaras, pero ninguno tuvo el valor de disparar. El público sabía que las primeras palabras de un acto histórico son sagradas. Romper ese instante con el clic de una cámara era casi una profanación. Javier deslizó la mirada hacia la penumbra, donde Lola Beltrán estaba sentada. Ella no se movió. Apenas dejó que su respiración se aflojara un poco, como si quisiera convencerse de que eso no iba con ella. Aunque sabía que sí, que todo lo que estaba ocurriendo era por ella, alrededor de ella, a pesar de ella. Esta canción, repitió Javier, le pertenece a una voz que no ha muerto, a una mujer que nos enseñó a cantar antes de que aprendiéramos a hablar. El público contuvo el aire. No era un halago, era una declaración de guerra contra el olvido. Javier dejó el micrófono en su soporte y caminó hacia el costado del escenario. Cada paso resonaba con un peso particular, como si los tablones supieran que estaban sosteniendo algo irreemplazable. Sus botas marcaban un ritmo solemne que el mariachi no se atrevía a acompañar. Cuando llegó frente a Lola, se detuvo. Ella levantó la vista. En sus ojos había resistencia. No resistencia al gesto, sino a la idea de ser vista como alguien que necesita ayuda. La dignidad, en ciertos artistas, es más pesada que un escenario lleno. Y Lola era de esas mujeres que preferían sangrar en silencio antes que aceptar una mano que las hiciera parecer frágiles. ¿Qué estás haciendo, Javier?, preguntó ella en voz muy baja, apenas audible. Lo correcto, respondió él sin dudar. Ella negó con la cabeza, un gesto pequeño, casi imperceptible. No es tu batalla. Sí lo es, interrumpió él, porque no debió ser solo tuya. Javier extendió la mano. No como quien invita, no como quien rescata, sino como quien reconoce. Esa diferencia la percibió ella de inmediato. Lola mantuvo la mirada fija en él durante un par de segundos que parecieron eternos. El público, incapaz de entender las palabras, sí entendía la tensión. Era la tensión de una mujer que ha sido herida por todos y que por primera vez en mucho tiempo duda si confiar en alguien más. Finalmente, muy despacio, Lola posó su mano sobre la de él. El teatro entero se estremeció. No hubo aplausos. Nadie se atrevió. Era un momento que debía vivirse en silencio, como se vive un juramento. Javier la condujo hacia el centro del escenario. Los músicos la siguieron con los ojos, con respeto absoluto, como si una procesión antigua cruzara la tarima. Y cuando Lola dio el primer paso hacia la luz, algo cambió en ella. Sus hombros se enderezaron. Su respiración se volvió más profunda. El rostro dejó de ser el de una mujer derrotada y volvió a ser, aunque fuera por un instante, el de la reina del canto. Al llegar al centro del escenario, Javier hizo algo que nadie esperaba. Retrocedió medio paso. Cedió el punto de luz, el prestigio, el lugar donde se canta mirando de frente al mundo. Él, la estrella de la noche, se hizo a un lado. El mariachi, aún sin señal explícita, comprendió. Los violines bajaron suavemente sus arcos. La trompeta afinó un acorde sostenido. La guitarra marcó un compás profundo, respetuoso. No era una entrada teatral, era un acto de acompañamiento. Entonces Lola Beltrán respiró hondo y cantó. La primera nota salió rasgada, no por falta de voz, sino por la carga emocional que llevaba encima.
Era la voz de una mujer que había llorado en silencio, que había sido olvidada por quienes la habían perseguido con halagos, que había sobrevivido a la industria y a sus propias sombras. En la segunda nota, la voz se afirmó. En la tercera, el teatro se rindió. Javier la observaba desde un costado, con los ojos húmedos. Él no cantó aún. Esperó. Dejó que ella tomara el espacio, que conquistara de nuevo su sitio, que recordara y recordara a todos por qué era Lola Beltrán. Entonces llegó el momento. En un verso que él sabía que no podría dejar pasar, Javier entró con su voz, armonizando con la de ella. La unión fue perfecta, no planeada, no ensayada, no pactada, perfecta en la forma en que solo lo son las cosas verdaderas. Cantaron así, juntos, como si el mundo alrededor se hubiera detenido. No eran dos estrellas compartiendo escenario, eran dos almas que habían sobrevivido a la misma tempestad. Al terminar, Javier se quitó el sombrero y lo inclinó hacia ella, en señal de respeto absoluto. Lola bajó los ojos, profundamente conmovida. No lloró. Nunca lloraba frente a un público, pero esa noche el brillo en su mirada lo dijo todo. Entonces, sí, el teatro explotó en aplausos. Aplausos largos, densos, ardientes, como un incendio. Aplausos que no celebraban solo la canción, sino el gesto que marcaría la leyenda. El aplauso no terminaba. Era un oleaje poderoso que chocaba una y otra vez contra el escenario, como si el público quisiera prolongar aquel instante para siempre. Pero Javier Solís sabía que ningún aplauso dura lo suficiente. Ninguno sostiene a una artista cuando las luces se apagan. Ninguno repara lo que la industria rompe con silencios calculados. Lola se mantenía de pie en el centro del escenario, sin moverse, respirando hondo, absorbiendo ese estruendo como quien vuelve a sentir la sangre en las venas. Pero lo que más la conmovía no era el público, sino el hombre que seguía a su lado, sombrero en mano, mirada firme, respiración contenida. Javier no buscaba reconocimiento, ni siquiera miraba hacia las butacas. Él solo la miraba a ella, como asegurándose de que estuviera bien, y esa simple certeza, que alguien, al fin, la veía de verdad, tenía más peso que toda la crítica y toda la prensa juntas. El maestro del mariachi, hombre curtido en palenques donde se canta para ganarse la vida y a veces para salvarla, observaba todo con una mezcla de emoción y temor. Sabía que ese gesto, hermosísimo, valiente, poético, podía costarle caro a Javier. En la industria musical, los actos de lealtad no siempre son premiados. A veces son recordados como insubordinaciones. Pero también sabía, desde la experiencia de los grandes escenarios, que había noches destinadas a convertirse en memoria colectiva. Noches que no necesitan cámaras ni titulares. Noches que se cuentan en susurros, como leyendas que solo presencian quienes tenían que estar allí. La noche de Lola y Javier era una de ellas. Cuando los aplausos finalmente cedieron, Javier levantó el micrófono con lentitud. No para cantar, sino para hablar. El público guardó silencio inmediato. Era la clase de atención que uno no puede exigir, solo inspirar. En este escenario, dijo, con voz grave, todos los que cantamos somos apenas reflejos de quienes abrieron camino antes. Y no podemos permitir que ese camino se cierre para quienes lo hicieron más grande. La luz golpeó suavemente el rostro de Lola. No había maquillaje capaz de ocultar la emoción que la atravesaba. Esta noche, continuó Javier, el lugar que le pertenece a Lola Beltrán se respeta. Aquí, y donde sea. El público respondió con un rugido, no un aplauso, un rugido visceral, como si fueran testigos de una justicia largamente postergada. Los ejecutivos en el palco intercambiaron miradas duras.
Uno de ellos murmuró, sin apartar la vista del escenario. Esto no estaba en el contrato. Su compañero respondió con un gesto agrio. Con Solís nunca está. Sabían lo que significaba ese gesto. Lola quedaba reivindicada públicamente, y Javier, al hacerlo, cuestionaba silenciosamente a quienes habían permitido o acelerado su caída. Era un desafío, cortés, poético, pero un desafío al fin. Detrás del escenario, mientras el público seguía en un estado de fervor que parecía no disminuir, un asistente se acercó a Javier con un gesto preocupado. «Maestro, ¿seguimos con el programa? La prensa está aquí. Los representantes quieren saber...» «Que esperen», dijo Javier sin apartar la vista de Lola. Había en su voz una calma que imponía más autoridad que cualquier grito. Lola, aún en el centro del escenario, se acercó un poco a él. No para hablar, no para agradecer, solo para mirarlo de cerca. En sus ojos se leía algo que pocas veces dejaba ver. Vulnerabilidad. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó en un susurro. «Porque nadie debió verte caer», respondió él. «Y porque todavía no es tu hora de irte». Ella cerró brevemente los ojos. No buscaba dramatismo. Buscaba fuerza. Era la primera vez, en muchas semanas, que alguien le recordaba que seguía siendo imprescindible. El público, aún de pie, comenzó a corear su nombre. «¡Lola! ¡Lola! ¡Lola!». Ella, que tantas veces había escuchado ese canto desde lo alto de escenarios enormes, sintió que esta vez no era un clamor por la artista, sino por la mujer, la que se había quedado sin contratos, sin respaldo, sin una industria que la protegiera, la que había sido golpeada por la indiferencia mucho más que por la crítica. Esa ovación la abrazaba y la devolvía a la vida. En los camerinos, después del espectáculo, la tensión entre ejecutivos era palpable. Algunos querían minimizar lo ocurrido, otros querían capitalizarlo. Pero todos sabían una cosa. Javier había hecho algo imposible de borrar. Un productor veterano, uno de los pocos que todavía tenía memoria de la época en que Lola cantaba descalza en fiestas patronales para conservar la voz fresca, dijo algo que los demás fingieron no escuchar. «Lo que hizo Solís, eso no se firma en ningún contrato. Eso se cuenta. Y en la industria, lo que se cuenta pesa más que lo que se firma». Lola llegó al camerino con pasos lentos. Javier la esperaba allí, sentado, mirando el suelo como si buscara organizar todos los pensamientos que la noche le había dejado. Ella cerró la puerta. Se quedaron en silencio unos segundos. Un silencio distinto al del escenario, más íntimo, más humano. «No sabes lo que acabas de hacer», dijo ella. «Sí lo sé», respondió él. «Te van a reclamar, te van a cuestionar, tal vez te van a castigar». Javier sonrió apenas, una sonrisa pequeña, tranquila. «Se castiga a quien teme. Yo no temo. Y tú tampoco». Ella se sentó frente a él, con la espalda derecha, pero algo en su postura había cambiado. Ya no era una mujer que cargaba con una derrota. Era una mujer que volvía a sentirse vista, reconocida, merecedora. «Gracias», dijo al fin. Javier negó suavemente con la cabeza. «No me des las gracias. Tú hiciste el camino. Yo solo encendí la luz». Esa noche, los periódicos no publicaron todas las fotografías. Algunas fueron censuradas, otras extraviadas. Las disqueras evitaron comentar. Los empresarios fingieron que no había pasado nada extraordinario. Pero en las cantinas, en los palenques, en los estudios de radio, en los pasillos donde las verdades viajan sin permiso, la historia se contaba una y otra vez. ¿Supiste lo que hizo Solís por Lola? Dicen que se bajó del escenario y la subió él mismo. Dicen que cantaron juntos y que ella volvió a ser la reina.
Dicen que la industria se enojó, pero que el pueblo lo amó más por eso. Y así, en la memoria colectiva, la versión oficial nunca tuvo importancia. Lo que quedó fue el gesto. El gesto que no se firma, que no se negocia, que no se ensaya. El gesto que define a un hombre. Y desde ese día comenzó a repetirse una frase entre músicos y cantantes. El que salva a otro en el escenario, se salva a sí mismo. Javier Solís lo había hecho, y Lola Beltrán, gracias a esa noche, jamás volvió a ser vista como alguien que había caído, sino como alguien que había renacido. Porque hay aplausos que duran unos segundos, y gestos que duran para siempre.